Ya estuve mirando más o menos, vamos más o menos bien con los días. Eh, Así que vamos a seguir con eso. Voy a grabar acá. Acá. Está. Bueno, entonces la idea hoy es ver de avanzar lo más posible con este capítulo. Después hay un montón de información adicional, van a ver al final hay unas notas de aplicación. Eh, la idea no es meternos mucho en las notas, porque eso es más si uno tiene alguna aplicación en particular, pero bueno, por ahí mi idea, si podemos, sería que se pegar un pantallazo de que consultaría uno si tiene que hacer una medición de este tipo hoy en día, ¿no? Como les decía, ahí nosotros generalmente en la universidad tenemos, bueno, que creo que lo han usado ya en medio del enlace, me parece, el BIRD, eh, modelo 43, creo que era. Bueno, ese es un batímetro bastante robusto, digamos, para aplicaciones generales, mide potencia media. Eh, Ese por ahí lo vamos a revisar un poquito al final. Y después, bueno, hay un montón de tanto de instrumentos como de sensores, que, bueno, ya si uno tiene que hacer la medición, irá a hacer la selección de eso. No es, digamos, hay algunos sensores que son de uso general, así que uno podría tener si se dedicara a algo de esto. Como les digo, por ahí lo básico que uno tendría sería un batímetro como el BIRD, o, bueno, alguno de menor costo. Eh, y después, bueno, ya si es algo más específico, generalmente, bueno, ya uno tendrá que comprar según lo que necesite, ¿no? Porque hay muchísima variedad de modelos, de marcas. Entonces, bueno, como yo les decía, esta unidad es un poco más específica, ¿no? No es algo de uso general. Eh, y bueno, hoy en día digamos, guías de selección, así, sí, para la aplicación que uno necesite, ¿no? Y bueno, ahí teníamos también un instrumento que es combinación de frecuencímetro y medidor de potencia, le había donado Telecom también. Pero bueno, ese por ahí es más para verlo, por ahí en ese caso faltaría agregarle el sensor, ¿no es cierto? Tiene la entrada igual que los instrumentos que estamos viendo, parecido es un instrumento como si fuera esto, nada más que viene combinado con un frecuencímetro. Está bastante bueno el instrumento, pero bueno, eso después uno tiene que usar el sensor según lo que tenga que medir, ¿no? Pero bueno, digamos, usado se consiguen precios más o menos decentes, depende de lo que uno necesite, ¿no? Bueno, entonces, la clase pasada habíamos revisado un poquito, ya habíamos visto cuáles son los errores que se cometen en una medición de potencia, cómo los podemos combinar, tomando el valor, los peores valores o ponderándolos según la distribución de probabilidad que tiene cada componente de error, ¿no? Y habíamos empezado a ver cuáles son los métodos de censado. Esto por ahí, digamos, digamos, vemos un caso y cómo es en general el sensor por dentro, y ya después, como le decía, después esto a uno le sirve después para seleccionar el sensor que sea según la aplicación, y bueno, ya no se va a poner a mirar cómo es por dentro el sensor, sino que a uno le sirve conocer esto para si alguna vez tiene que aplicarlo, bueno, eh, si en una tabla uno ve que el sensor es de termocupla, bueno, ¿para qué me puede servir ese sensor? Y más o menos ubicarse, ¿no? Entonces, bueno, los sensores que hay hoy en día son de uno de estos tres tipos, no hay otra cosa. Termistores, que por ahí, como comentamos en la clase pasada, son los más viejos. Hoy en día, digamos, uno los encuentra todavía, pero más que nada se usan como patrón de transferencia cuando uno tiene que hacer que eso hay una unidad de la materia, que bueno, suele quedar para el último, a veces la vemos y otras veces no.
pero hay todo un procedimiento. Si uno tiene que calibrar un instrumento, se usan, esto, en el caso de potencia RF, se usa este tipo de sensores como lo que se llama un patrón de transferencia. Digamos, uno mide con el instrumento que uno tiene que calibrar, y después uno puede hacer la medición con ese mismo instrumento, con un instrumento patrón, y ver qué tanto se aleja, ¿no? El valor para ver cuánto tiene que ajustar el instrumento de uno. Esa sería la aplicación hoy en día de estos sensores, porque son bastante limitados en cuanto a flexibilidad, ¿no? En las mediciones. Y después, bueno, los dos grandes grupos que se usan hoy en día, bueno, el más utilizado serían sensores a diodos, por un tema de velocidad de respuesta, de rango dinámico, etcétera, robustez. Y le siguen los sensores a termocupla. Pero un poco la secuencia así en que fueron apareciendo sería esta. Entonces habíamos revisado los sensores a termistores. Bueno, habíamos dicho, por ahí el grupo de sensores se llaman sensores volumétricos, por cómo funcionan básicamente. Son elementos que tienen una variación de resistencia con la temperatura, y esa temperatura en realidad la ocasiona el RF. Por eso es un sensor de potencia realmente, no está sensando tensión y después lo pasa a potencia, sino que yo estoy midiendo una variación, en este caso de resistencia, que es directamente ocasionada por el calor que produjo el RF. Entonces, sobre todo, bueno, en RF, donde habíamos dicho que digamos, hay todo un tema de en qué punto de la línea estoy midiendo, qué sé yo, hay problemas respecto a eso. En lo que es potencia media, se elimina ese problema, ¿no? Entonces, por eso utilizamos este tipo de sensores, ¿no? Para medir directamente la potencia media. Bueno, entonces dentro de lo que son los sensores volumétricos, que son estos que varían la resistencia, hay dos tipos que son, bueno, que se llama el barretter, que son volómetros metálicos, que habíamos dicho que son más para aplicaciones más caseras, porque tienen muy digamos, prestaciones muy limitadas, un rango de potencia, etc. Y después los termistores, que acá pusimos directamente termistores, porque en realidad dentro de los que son los volómetros, lo que más se usa hoy en día son los termistores, ¿no? Y son semiconductores, no son metálicos. Bueno, estos tienen coeficiente de temperatura negativo, como vemos en este tipo de curvas, por ejemplo. A medida que se calientan, va bajando la resistencia. Bueno, por ahí había un dibujito, digamos, básicamente son óxidos metálicos. Y bueno, el problema que tiene es que esa curva, como vemos acá, es muy alineal. Entonces, básicamente yo trabajo siempre llevando al sensor a un punto de equilibrio. Por eso se usa lo que está dibujado acá, que ya lo hemos visto en la clase pasada, que es lo que se llama el método de sustitución. Que básicamente lo que hace es decir, bueno, digamos, a través de todo esto, que ya lo explicamos en la clase pasada, yo llevo a un estado de equilibrio a este puente, acá por ejemplo, después, digamos, sin aplicar RF, después aplico el RF, que eso está ahí comentado acá, aplico el RF, el puente se va a desbalancear hacia allá, porque se calienta esto. Entonces, supongamos, no sé, que se viene hasta acá, bueno, yo después no voy a medir cuánto fue esa variación de resistencia, sino que directamente, yo siempre, el método va a ser siempre llevarlo hacia el punto original de equilibrio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con una fuente auxiliar, que generalmente es de baja frecuencia porque es mucho más controlable, ¿no? Más fácil. Entonces, se lo lleva de vuelta al balance, y lo que se mide es cuánto tuve que poner acá de potencia, que va a ser equivalente a lo que yo le había puesto, digamos, a lo que desbalanceó el puente, ¿no? Que es la entrada de red. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no va a depender de cuánto se desplazó acá
digamos, la variación de potencia versus variación de resistencia. Se fijan que esto es muy alineal. Entonces no sería preciso medir directamente la variación de resistencia. Entonces se lo lleva siempre al estado de equilibrio y eso sí, ya es independiente de en qué punto o hasta qué punto se había corrido esto acá. Eso es lo que se llama el método de sustitución, porque yo sustituyo esa entrada de RF que me desbalanzó el puente por una entrada de baja frecuencia. Por supuesto, esta la voy a tener que bajar, ¿no? O sea, para equilibrar el puente, yo tengo un nivel acá, para llevarlo de vuelta para allá, lo voy a tener que bajar una cantidad. Bueno, entonces, habíamos comentado que este sería el método básico con el que yo usaría los termistores, pero de vuelta, esto si yo lo armo así nomás, sobre todo el problema es que es muy sensible a la temperatura. O sea, dependiendo de la temperatura ambiente, esto, digamos, por más que yo esté ajustando siempre acá, fíjense que esto, bueno, está hablando, no sé, de 25 grados, entonces se me corre un poco y se me va a mover todo esto y voy a tener que volver a reajustar, digamos, va a ser bastante tedioso, ¿no? Bueno, esto no sé si quedó más o menos claro. O sea, la idea de esto es tener dos circuitos a través de este stub y a través de este capacitor de paso, lograr que por este elemento volumétrico pase tanto la RF como la fuente esta para poder usar el método de sustitución, digamos que por acá pasen las dos, pero que no se interfieran entre ellas, que la baja frecuencia no se me venga para acá, ni que la RF se me venga para este lado. Entonces, básicamente yo separo estos dos caminos, digamos, el de baja frecuencia viene por acá, pasa por el elemento y se viene a masa, y la RF viene por acá, pasa también por el elemento y se vuelve por acá, no se viene para este lado. Eso es un poco el objetivo, ¿no? Generar, como dice acá, dos circuitos separados, uno para continuo o baja frecuencia y otro para radiofrecuencia. Eso también un poco se hace, por ejemplo, cuando tengo que alimentar un transistor en alta frecuencia. Digamos, las redes de alimentación también tienen un poco ese tipo de componentes para separar los circuitos de RF de los circuitos de baja frecuencia, ¿no? Bueno, y otro detalle acá que es interesante por ahí porque se usa en cualquier cosa que ustedes vean de RF, hecho sobre todo hoy en día con lo que es strip lines, microstrip, todo lo que es adaptación de impedancia generalmente se hace jugando con las secciones de línea. Entonces, bueno, este es un ejemplito en qué se aplicaría en este caso. Yo acá tengo un sensor que tiene una impedancia de más o menos 200 ohms, y tengo un coaxil acá de 50 ohms. Bueno, ¿cómo lo adapto a esas dos cosas? Bueno, generalmente no se hace, o sea, por empezar la adaptación no se hace con una red adaptadora, con elementos pasivos, sino utilizando las mismas, digamos, la misma línea de transmisión, variando la relación entre diámetro externo y diámetro interno. Que no me acuerdo bien cómo era ahora la fórmula, pues la teníamos en las primeras presentaciones, pero básicamente va a ser función del cociente entre los dos diámetros de impedancia. Pero yo no puedo variarlo en forma abrupta porque eso me genera, por ejemplo, yo no puedo bajar de golpe acá a un diámetro menor. ¿Por qué quiero un diámetro menor? Porque tengo que ir subiendo la impedancia, ¿no? O sea que básicamente es inversamente proporcional al diámetro del conductor interior, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo bajara de golpe, acá me produciría reflexiones. Habría un cambio de impedancia abrupto. Entonces lo que se hace es generar este tipo de forma, que también lo va en casos, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, un bloque conductor que está en contacto con el ambiente, y si vemos acá tenemos dos como replicados del circuito. Este de acá abajo me va a servir para hacer algo parecido a esto, ¿no? Para sensar la parte de RF. No, el puente no está acá, digamos, estaríamos llegando como hasta esta parte, ¿no? Entonces tenemos un circuito para medición, que, bueno, el único detalle acá es que tiene, digamos, como objetivo, este montaje, tengo objetivo que de este lado presente 50 ohms, y de este lado va a tener la impedancia
del elemento sensor. Y de este lado tenemos dos sensores. En realidad estos, si yo puse dos, más o menos 100 ohms serían, porque en realidad acá tenemos dos elementos sensores. O un elemento sensor y a veces lleva una resistencia también para completar la impedancia, pero básicamente de acá se van a ver 200 ohms y de este lado, o sea, de acá 200 y de este lado 50 ohms. Y después fíjense que tenemos este otro circuito que lo único que hace es, digamos, no está conectado al RF, si ven acá no tengo conexión, sino que lo único que hace es sensar la temperatura del bloque. Digamos, está en contacto con el bloque conductor térmico. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer la parte de compensación. Entonces acá, estos van a ser 3 puntos del conector este. Tenemos un punto de masa, uno que sería como si fuera esto, es digamos como que acá va a estar dividido al medio, y voy a tener la conexión de masa, voy a tener la conexión del elemento sensor de RF, que sería esta. Fíjense que acá dice que va conectado al puente de RF. Es como que este puente va a estar en el instrumento, y voy a tener estos dos cables que me llevan la masa y la conexión al sensor, que están de este lado. Y va a ser, en el instrumento voy a tener otro circuito similar a este, pero que se va a conectar a este sensor, que es que me va relevando lo que es la temperatura ambiente, que es lo que está acá. Y está pareado en la curva, ¿no? Porque si varían distintos tampoco sirve. Bueno, y esto sería lo mismo, nada más que de vuelta, para el caso de microondas, ¿no? También, una parte de medición y una parte de compensación. Bueno, ¿cómo se conecta? Esto por ahí fueron los primeros instrumentos, después vinieron unos ya que eran digitales. Pero acá vemos cómo se conecta el sensor. Acá se va a conectar a un acoplador direccional o a un divisor. Acuérdense que estos sensores tienen rangos bastante chicos de potencia, entonces generalmente yo no le voy a poner, a menos que sea una fuente de muy baja potencia, pero si no, no le voy a poner directamente la fuente el circuito principal de potencia que estoy midiendo, sino que voy a tomar una muestra con otro elemento, ¿no? Con una acoplador direccional, un divisor de potencia, un circulador, digamos, distintos elementos, que por ejemplo, algunos los mencionamos cuando vimos el VNA. ¿Se acuerdan que teníamos el divisor de potencia y acoplador direccional? Entonces, bueno, esto lo voy a conectar ahí. Y después acá tengo el lado de baja frecuencia, que va a ir conectado a este conector de baja frecuencia que tiene el instrumento. Sería el lado este, ¿no? Bueno, acá tiene varios ajustes, básicamente, y el circuito interno de esto sería esto. Entonces acá, si ustedes se fijan, esto sería la parte del sensor, esta. Bien, a ver, sí, de RF. Serían estos dos puntos, irían conectados acá. Y acá tiene un puente interno. Y a este otro puente irían entre acá y acá. En esos dos puntos. Esto es lo que estaría en el sensor, ¿no? Y de los puentes para adentro sería lo que está en el instrumento. Entonces, bueno, por empezar vemos que tenemos dos caminos, uno para medición y uno para compensación, que me generan dos tensiones internamente. Ahora, otra cosa que tiene el instrumento es que, bueno, eso produce que el instrumento sea lo que se llama autocompensado. Y otra característica de estos instrumentos es que son autobalanceados, quiere decir que tampoco tengo que hacer todo el trabajo que decíamos antes manualmente, subir la fuente, qué sé yo, sino que esto automáticamente va sensando cómo está desbalanceado el puente y genera una tensión de realimentación que me lo autobalancea. Entonces, básicamente lo que se hace primero se pone en cero, bueno, cuando se pone en cero, acá esto se va a acomodar para que, digamos, me genere una tensión de compensación según la temperatura ambiente, ¿no? Una vez que eso está puesto en cero, después sí,
cuando yo estoy midiendo no me tengo que preocupar si me varió la temperatura ambiente, porque esto solo, cuando varía la temperatura ambiente me va a cambiar esto, y esto, digamos, a este circuito, que ya vamos a ver qué hace, no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente este circuito tiene dos entradas. Una que me dice cuál es la RE, digamos, la tensión que se debe al RF más la temperatura ambiente. Y este camino me va a decir cuál es la tensión que se produce solamente por la temperatura ambiente. Entonces, básicamente esto me va a permitir ver qué parte, acá voy a medir todo, voy a tener un valor completo, ¿no? Este me va a decir qué parte de ese valor le tengo que restar para que me quede solamente lo que se debe al RF. Bueno, básicamente eso lo hace con este circuito, que este circuito era específico de este instrumento, y era una implementación analógica de un cálculo, jugando, digamos, hacía ¿cómo se llama? Un chopeado ahí, un recorte, y básicamente me sacaba dos señales, una que variaba la amplitud y la otra que era como un PWM, digamos, cambiaba el ancho. El ancho cambiaba con la sumatoria de las dos y la amplitud cambiaba con la resta de las dos. Bueno, todo esto hoy en día pues se haría más digitalmente, yo digitalizaría estas dos y esto lo hago en forma digital, pero lo importante es que implementa esta cuenta. ¿Qué me dice esto? Bueno, que la potencia en RF va a ser la tensión de compensación, que es la que tenía cuando puse a cero, menos digamos, la parte que se debe a la tensión de RF. Bueno, este signo menos por el tema de que ¿cómo se llama? Que la resistencia va a disminuir cuando suba la tensión de RF. Entonces, básicamente, si yo tengo la información de la tensión de compensación y la tensión de RF, o sea, estas dos, si yo saco esta cuenta, yo estaría obteniendo cuál es la potencia de RF, básicamente. Y para eso está todo este circuito, que hoy en día se haría directamente en forma digital. ¿No es cierto? Yo entro con las dos tensiones, las digitalizo e implemento esta cuenta. Digamos, lo haría de otra manera, pero la cuenta es la misma. Y bueno, y esto es lo que yo voy a estar midiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay dos cosas importantes con estos tipos de sensores, que es, por un lado, que tengo que tener lo más importante por ahí es que el instrumento tiene que ser autocompensado, porque si no es muy, muy tedioso, digamos, estar teniendo en cuenta cuánto es la temperatura ambiente, ¿no? Y por otro lado, es autobalanceado, para no tener que estar haciendo todo este procedimiento manual cada vez que quiero hacer la medición. En definitiva, bueno, una vez que yo lo calibré, después puedo medir y no tengo que estar haciendo todos esos ajustes, ¿no? Bueno, una pavada acá, fíjense que acá, por ejemplo, yo ya veo que tengo una parte que dice factor de calibración. Eso, si ustedes se acuerdan, era el valor, el K sub B, que habíamos sacado por acá. Este de acá. Entonces yo en el instrumento, en este caso eran valores así por paso, hoy en día ya sería una tablita en memoria que ya solo el instrumento va y busca según la zona de potencia donde estoy, va y se fija cuánta es y se lo aplica, ¿no? Pero acá manualmente yo le tenía que setear el factor de calibración, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que veríamos de lo que es termistores. Bueno, el segundo tipo de sensores, que bueno, ya viniéndonos haciendo, se lo usaría más hoy en día, el sensor a termocupla. Algunas de las características del sensor a termocupla, una muy importante que tiene muy buena sensibilidad.
y bueno, y mejor velocidad de respuesta. Esas son dos cosas importantes con respecto a lo que es ¿cómo se llama? El termistor. Por ahí, ¿cuál es la contraparte de eso? Que digamos, tiene muy buena sensibilidad, digamos, detecta variaciones muy chicas de potencia, y bueno, y si se fijan acá, bueno, ya vamos a ver, pero básicamente valores mínimos, fíjense, sería un microvatio. Pero uno de los problemas es que el valor superior no es muy grande. Se fijan acá, tendría 0,1 vatios más o menos. Y otra cosa importante es que, si bien tiene muy buena sensibilidad, las tensiones que da, digamos, bueno, este tipo de sensor entrega tensión, no se basa en una variación de resistencia, sino que me entrega una tensión proporcional a la potencia de RF. Ahora, esas tensiones son muy bajas, son del orden de los microvoltios. Entonces, otra desventaja es que, al ser tan bajas, y encima que generalmente el esquema es de este tipo, yo tengo un cable ahí entre el sensor y el medidor, entonces necesito que ya cuando salga esto, ya el formato de esta señal no sea esa tensión tan bajita que se la va a comer el ruido acá, sino que ya tenga amplificada, y por lo general lo que se va a hacer acá es, vamos a ver, es generar algo parecido a lo que estaba acá, generar una tensión pulsante que es mucho más resistente al ruido. Bueno, entonces esas son las dos ventajas y desventajas. Bueno, otras cosas serían que son detectores de valor verdadero cuadrático. Básicamente, es más simple porque tengo una tensión que proporciona la potencia. No tengo que andar viendo diferencia de resistencia. Bueno, esa tensión, de vuelta, hay toda una teoría ahí por detrás, pero básicamente se basa en combinar lo que se llama la FEM de Thomson, que se produce cuando en un metal tengo una diferencia de temperatura entre dos extremos. Se va a producir una concentración de iones positivos y negativos en los dos extremos, ¿no? Y a su vez, cuando dos metales de distinto tipo, que también tienen una diferencia de temperatura, digamos, si sumo este efecto y a la unión de dos metales distintos, potencio, digamos, esa FEM que se produce, y voy a tener una diferencia más grande. Cuando uno así dos metales distintos, básicamente lo que agrego es el efecto de unión o de Peltier. Entonces, el efecto de Thomson más el efecto, que es cuando tengo diferencia de temperatura, más el efecto de Peltier, producen lo que se llama la FEM de Seebeck, que es la tensión esta de salida que me va a estar dando digamos, todo esto va a ser mi sensor. Y la tensión de salida va a ser esta. Hoy en día, estas pueden ser metales o semiconductores. Los metales, el problema es que el microondas, como yo tengo que usar en frecuencias altas acá, para tener una buena ROE tendrían que ser de mucho tamaño, digamos, para tener una baja ROE. Entonces se usan básicamente semiconductores. Bueno. Bueno, y son mucho más estables, digamos, no los afecta tanto la temperatura ambiente con respecto a lo que son los termistores. Bueno, acá esto de vuelta yo tampoco lo conozco bien. Hay por ahí un par de videos que lo desarman, ahí lo muestran bien. Pero básicamente esta es la configuración real. Tenemos, de vuelta, parecido a lo que decíamos acá, lo que tenía acá adentro, acá también va a tener varios elementos. De vuelta, de este lado, digamos, un ejemplo típico sería el HP8481, que es este sensor que está acá, que tiene de este lado, digamos, del lado de RF,
sería este el verde, tenemos 50 ohms, y después que tenemos una combinación, tenemos básicamente dos zonas de silicio, que son los semiconductores, que me generan, digamos, la tensión. De vuelta, acá tenemos unas resistencias para calibrarlo a un valor estándar, de modo que de este lado yo veo en paralelo estas dos ramas, así, que sería la parte que viene de acá. Tenemos el capacitor de bypass y bueno, acá no conozco bien en detalle, pero básicamente tendríamos, digamos, todo lo que es esta parte. Y de este lado, del lado de baja frecuencia, que sería este celeste, parecido a lo que veíamos recién, el camino va a ser una cosa así, entonces, porque este va a bloquear de una continua, entonces de este lado voy a ver 200 ohms, que sería la sumatoria de las dos, y de este lado veo el paralelo de las dos. Así que bueno, el principio es similar, digamos, del montaje acá a lo que usaba en termistores, ¿no? Que acá se ve a 50 ohms y acá 200 ohms. Acá tengo baja frecuencia, que es este conector, y acá tengo alta, que es un coaxil o una... ¿Cómo es? O una guía de onda. Bueno, y acá, por ejemplo, vemos lo que veíamos la clase pasada, que tengo también el factor de corrección y el coeficiente de reflexión impreso en el mismo sensor. También este es bastante clásico, el 8481, para lo que es termocuplas. Bueno, y el instrumento, este también un ejemplo, hay varias distintas variantes de esto. Por ejemplo, tenemos la serie EPM, la 4418, que digamos, para un solo sensor, 4419 que son dobles, y otros que acá, en este caso me miden la potencia promedio nada más, y estos modelos, 4416 y 1911 o 12, me permiten medir, por supuesto siempre que yo le conecte al sensor adecuado, pueden medir pico, promedio, y también, ¿cómo es? Que yo pueda disparar en un momento, me permiten definir un punto de disparo para medir en un momento nada más la potencia. Bueno, entonces, por ejemplo, este sería... Sí, bueno, este clásico que sería del 4418, por ejemplo, seguiría un esquema así. O sea, tenemos el sensor de potencia, donde tenemos algo así, pero a su vez también tenemos adentro del montaje del sensor, tenemos un bloquecito, tenemos el detector, que acá, bueno, dice diodo, porque los sensores que vamos a ver ahora a continuación, que son a diodo, también usan algo similar, pero bueno, en este caso sería una termocupla, y tengo, fíjense, una parte para hacer un chopeado, digamos, un recorte de la señal. Acá vemos cómo serían las señales en general, ¿no? La RF, la salida esta, que acá, de vuelta, esto no, como lo estamos viendo ahora, acá iría una termocupla, ¿no? La termocupla, de vuelta, como decíamos en la clase pasada, no es que haya una rectificación ahí. Por ahí en el diodo es más algo de ese tipo, pero acá es un traductor, digamos. Como dijimos recién, en ese caso la RF va a producir un calentamiento, y por la suma del efecto de Peltier y Thomson, acá se va a producir una tensión. Pero es algo físico, ¿no? No es una rectificación. Entonces ahí tenemos una tensión que no necesariamente va a ser, digamos, como si yo rectificara esto, sino una tensión determinada que va a ser muy chica,
Y acá yo hago esto para poder cruzar hacia el medidor y que no me mate el ruido, digamos. Entonces le voy a hacer un troceado, digamos, a esta tensión, de modo que el efecto que logro es si yo tenía una tensión muy chica acá, fíjense que este ruido, que es el ruido rosa, básicamente, que es el que más me afecta, es muy importante acá. Entonces me taparía la tensión. Entonces yo lo que hago básicamente es llevar esa misma tensión, pero transmitirla a una frecuencia mayor acá. Entonces, como que la misma información la voy a tener más arriba y me va a afectar menos el ruido. Ese es un poco el objetivo de esto. Y también le aplico amplificación. También esto va a ser bajo ruido, la idea es que no le agregue mucho ruido. Bueno, entonces ahí yo salí del sensor y me vengo acá. Ahora, dentro del instrumento también voy a tener otra parte de amplificación y voy a tener que hacer, fíjense, va a llegar esto, y bueno, ahí voy a hacer un filtrado y básicamente voy a hacer una detección síncrona. Fíjense que acá tengo un generador que está dentro del instrumento y que a través de este conector me manda señal. Fíjense la frecuencia que se suele usar, más o menos 200 Hz, me manda la misma señal con la misma fase al chopeador acá y al detector síncrono. Entonces yo voy a recuperar, teóricamente los puntos de muestreo deberían ser más o menos exactos para yo recuperar la misma tensión de este lado, ¿no? Después tengo, bueno, un filtro pasa abajo, una DC, y bueno, ya lo puedo mostrar acá. Pero básicamente todo este asunto del recorte y la amplificación de los dos lados se debe a que las tensiones son muy bajas las que en este tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, y después tenemos los sensores a diodo, que estos serían por ahí los más utilizados hoy en día, de mucha variedad, eh, que se basan en, bueno, digamos, en la rectificación mediante un diodo, pero digamos, lo importante es que no trabajan en la forma lineal, en la zona lineal como uno trabajaría, digamos, en un rectificador común, que es una fuente, sino que tratan, digamos, tienen que trabajar para medir, para que la corriente que me dé el diodo sea proporcional a la potencia de entrada, o sea, al cuadrado de la tensión de entrada. Yo me tengo que mantener en la zona acá de baja tensión, baja entrada, donde la curva es cuadrática. Vieron que el diodo, bueno, tengo una curva de este tipo. Yo normalmente, bueno, en lo que es baja frecuencia, trabajaría en esta zona donde trabaja como rectificador, pero en este caso voy a mantenerme en el codo acá, en la parte cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque si yo le aplico una tensión de entrada, que sería la tensión de RF que viene a parar al diodo, la corriente de ese diodo me va a variar con respecto al cuadrado de esa tensión. Entonces ahí ya, por el mismo comportamiento del diodo, me está produciendo una corriente, acá a la salida, que es directamente proporcional a la potencia de RF. Ese es el detalle, digamos. De vuelta, yo no estoy rectificando acá, sino que estoy generando una corriente que como me mantengo en la zona cuadrática, si yo voy viendo acá, a incrementos lineales acá, voy a tener eh, incrementos cuadráticos acá en esta corriente. Entonces, si yo voy y mido esta corriente, es como si estuviera, digamos, sería una variable que me sería directamente proporcional a la potencia de entrada, porque es proporcional al cuadrado de la tensión de red. De vuelta, no estoy rectificando, sino que estoy generando, al igual que en los otros casos, una variable que me diga cuánto es la potencia en forma directa. No tengo que elevar al cuadrado la tensión después, no. Ya el mismo elemento traductor que estoy usando me está, digamos, calculando por sí mismo la potencia, ¿no?
Bueno, entonces eso es lo importante. Y esa es un poco en el fondo la limitación de esta tecnología, que yo no me puedo salir de esta zona. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las potencias de entrada son muy limitadas las que le puedo aplicar. Si no, ya me salgo y estoy rectificando y no estoy midiendo potencia. Bueno, las tecnologías, bueno, el silicio no se usa por el tema de que la tensión de umbral sería muy alta como para que empiece a conducir. Y aparte el ancho de banda que tiene es muy bajo. Entonces, las tecnologías que se utilizaron, bueno, en los años 80, hasta los años 80, la tecnología LBS, por ejemplo, este tipo de sensores. Desde 1980 el señuelo de galio, y actualmente lo que se usa, la tecnología que se usa es la PDB, o Planar Doped Bar, por ejemplo, la serie 8480. Bueno, que básicamente tiene una tensión de umbral prácticamente de 0 volt, bueno, y otras ventajas, ¿no? Muy robusto, mayor relación en el ruido, etc. Bueno, entonces, acá tenemos de vuelta lo que veíamos recién, nada más que llevado a escala logarítmica, ¿no? Entonces, vemos que acá tenemos una zona que es, bueno, desde el mínimo, donde empieza a conducir, que está más o menos menos 70 dBm, hasta, bueno, hasta unos menos 20 dBm, tengo una zona bastante cuadrática. Además, acá tengo una zona de 20 dB donde ya es más transición, pero digamos, podría considerar que en esa zona, que fíjense, tiene un rango dinámico de unos 50 dB, yo podría aplicarle potencias en este rango y el diodo me va a funcionar bien, en una zona cuadrática. Me va a generar una tensión que va a ser directamente proporcional a la potencia de entrada. Fíjense que acá ya directamente le pone potencia. Bueno, entonces, fíjense que por debajo tienen bastante más sensibilidad que la termocupla. La termocupla llegaba, dijimos, menos 30 dBm, sí, menos 30 dBm. Eh, pero que por arriba llega nada más que hasta menos 20 dB. Entonces, bueno, el problema con esta tecnología, que bueno, ya vamos a ver cómo se soluciona, es que para señales, sobre todo hoy en día, señales donde, digamos, normalmente tengo una potencia muy bajita, digamos, prácticamente está apagada este, la- el, el amplificador, y en los momentos en que transmite tengo potencia de pico muy altas, lo que se llama relación de potencia pico a promedio, o PAPR. Este es un parámetro por ahí que digamos, se usa mucho. Sobre todo, qué sé yo, un caso típico es en las celdas LTE. En las celdas LTE, por el esquema de modulación que se usa, esta PAPR es muy alta. Entonces, bueno, una de las consecuencias, por ejemplo, en ese caso, es que los amplificadores tienen que estar muy sobredimensionados. Pero bueno, digamos, por otro lado, el esquema de modulación me trae muchas ventajas en cuanto a velocidad, etc. Entonces, por ejemplo, lo que es LTE, en la celda los amplificadores están bastante sobredimensionados, y bueno, es como que tengo, dibujándolo así muy grueso, tengo mucha cantidad de tiempo, un nivel muy chico de potencia y picos muy altos. Entonces, si yo midiera potencia pico, la potencia pico es muy alta, y el amplificador tiene que ser capaz de bancarse esa potencia en un tiempo corto. Pero si yo sacara potencia promedio, la potencia promedio es muy bajita, digamos, porque me está influenciando muchísimo hasta este gran tiempo en baja potencia, ¿no? Entonces eso produce que haya un PAPR muy alto. En la celda no hay tanto drama porque, digamos, una sola celda y bueno, puedo desperdiciar recursos. Pero lo que es en los móviles, bueno, ahí ya usa otro esquema justamente para que, como el móvil es más limitado en lo que es alimentación y eso, la PAPR sea más baja. Bueno,
Esto era un poco para dar un ejemplo concreto de cuál sería un caso de PAPR muy alto. Bueno, para PAPR muy altas, yo tendría que ser capaz de censar esto y censar esto a la vez. Poder censar las dos cosas con un mismo, no puedo estar cambiando el sensor. Entonces, digamos, para lo que es la potencia baja, anda bien esto, menos 70 dBm, puede censar, se da cuenta el sensor de que hay ese nivel de potencia, pero cuando tengo estos picos no le alcanza. Digamos, no es que se va a quemar el sensor, pero ya entro en la zona lineal, ya no me mide bien. Entonces, bueno, hay algunas formas de salir de eso, o de extender el rango. Una es combinarlo con una termocupla, para que la termocupla cubra la parte de alta potencia, pero eso lo hace que sea más lento, porque la termocupla es más lenta, básicamente. Digamos, la termocupla le trae su ventaja y su desventaja también. La otra es guardar en una tabla factores de corrección para decir, bueno, yo acá puedo seguir trabajando y como que le voy matemáticamente, le voy dibujando la curva que hubiera tenido que seguir. Bueno, es el problema que cuando tengo modulaciones muy complejas, por ahí no es preciso, ¿no? Entonces, bueno, surge en lo que es toda la serie E de sensores, lo que se usa son múltiples caminos que van conmutando según los niveles de potencia que yo tengo acá. Yo tengo mi sensor, entra acá, y esto va a ir derivando por distintos caminos, donde voy a tener más o menos atenuación, para poder seguir, digamos, cada uno de estos caminos yo voy a usar diodo, pero básicamente lo que voy a hacer es ponerle atenuadores o usar varios diodos en serie, según por qué camino vaya, de modo que cuando tengo potencias chicas, tenga un solo diodo, por ejemplo, que me logre este tipo de sensibilidad. Y cuando sube mucho la potencia, automáticamente se vaya por otro camino que va a tener en la entrada un atenuador, y acá puedo tener múltiples diodos. Entonces lo que logro con eso es que cada diodo siga trabajando en su zona cuadrática, pero soporte mucha más potencia. Entonces con eso logro rangos más o menos de menos 60 a más 20 dB. Ya puedo medir este tipo de señal. Bueno, entonces esas serían por ahí las tres formas, y esto sería por ahí lo más actual, ¿no? Usar múltiples caminos. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplito. Esto, digamos, yo no conozco en detalle toda la constitución interna de esto, pero básicamente tenemos una entrada de RF, y acá, por ejemplo, en este caso estoy haciendo una compensación de este tipo. Digamos, tengo en una tabla, se fijan acá, tengo datos de calibración. Entonces acá según, bueno, tengo ¿cómo se llama? La amplificación, todo lo que habíamos dicho acá. Digamos, lo que es el lado del sensor y del instrumento es muy similar a las termocuplas. De hecho, si ven acá, esto está hecho para un detector a diodo, ¿no? O sea que tengo tensiones muy chicas, la salida va a ser una tensión, o sea que vale todo esto, por eso no se ve de vuelta acá para diodo, ¿no? Pero básicamente, bueno, acá vamos a tener ¿cómo se llama? Un amplificador en el lado de RF, y acá, bueno, digamos, acá tengo los diodos, se fijan en este caso sobre el señuelo de galio, la parte de recorte, y acá según qué tensiones tenga acá, voy a tener un switch que o bien va a pasar derecho por acá, y bueno, acá voy a tener la señal, como vimos hace un rato, chopeada y amplificada. Como vemos acá, tengo el chopper y el amplificador, y va a pasar directo, y si no, lo que se hace es aplicarle un factor de corrección para corregir la curva.
Este sería, por ejemplo, los 44, 12 o 13, ¿no? Bueno, ¿cuál es la limitación de eso? Que no, como le decía al principio, ya empieza a jugar mucho la aplicación. Si son modulaciones simples, o que es una M, una onda, yo quiero medir la potencia de una portadora, ese tipo de cosas, lo puedo usarlo más bien, ¿no? Ahora, si ya tengo una modulación más compleja, como por ejemplo lo que dijimos recién, una señal LTE o una señal donde está variando mucho los niveles de potencia, sobre todo, ya tendría que ir algo así. Por ejemplo, la serie E, que decíamos acá, que esto, bueno, de vuelta, después hay tablas que me dicen todo lo que viene y en qué se basa, pero está bueno cuando uno lo lee y dice, bueno, que yo dual path, saber de qué se trata y para qué lo voy a usar, ¿no? Bueno, entonces acá, por ejemplo, fíjense, dice que tiene un camino para baja potencia, que sería este. Si uno se fija, para baja potencia, esto es un tema así para que sea balanceado, básicamente, pero es lo mismo, ¿no? Esto por un tema de que creo que elimina unas armónicas, no sé, digamos, se hace igual que lo estuvimos viendo, pero es balanceado. Eh, digamos, es mejor la calidad de la señal que das. Pero básicamente fíjense que acá tenemos dos diodos por cada camino para lo que es baja frecuencia, ¿no? Baja potencia, ¿no? Entonces tenemos para baja potencia, de menos 60 a menos 10 dBm, voy por este lado. Y si tengo ya... tengo ya mayor potencia, me vengo por este lado. Por ejemplo, de menos 10 a más 20 dBm, voy a venir por acá. Fíjese que tengo dos cosas, básicamente. Un divisor, un atenuador, digamos, y en lugar de dos diodos, 5 diodos. Entonces, ¿qué logro con eso? Que cada diodo siga trabajando en la zona cuadrática. Y a su vez, bueno, yo acá puedo poner mayor potencia. Y esto, bueno, dependiendo de cómo sea la potencia, voy a medir ya solo internamente el instrumento me va a derivar por este lado o por este lado, ¿no? Que es lo que habla acá. Unos switches parecidos a esto para ver, dependiendo de la potencia que tengo acá, me sensa acá o acá. Fíjense que acá estoy cubriendo de menos 60 a más 20 dB. Bueno, y esta es sería otra variante de lo mismo, donde acá tengo un camino solamente para lo que es potencia media, que es el caso más simple. Eh, que básicamente, bueno, voy a tener lo que es el elemento de sensado, y después voy a tener un camino para lo que es potencia media, un camino para lo que es, en este caso, potencia pico, y después, bueno, tengo otra parte acá que es más para lo que es compensación, ¿no? Entonces sería ya algo más, un poco más elaborado. Pero bueno, básicamente se resuelve así, digamos, para los que son sensores a diodos, para solucionar el tema digamos, del lado de abajo estoy lo más bien, menos 70 dBm, muy buena sensibilidad. Sí, fíjense que acá tendría menos 30, tendría, sí, de las décimas de picovatios, ¿no? 100 nanovatios estaría teniendo acá sensibilidad. Y a través de estos caminos múltiples estaría llegando a 0,1 vatio. O sea que lograría 90 dB de rango dinámico contra los originales 50 acá que tenía. Bueno, entonces, comparando un poco las tecnologías, eh, bueno, esto está todo, ya lo vamos a revisar al final.
en la nota de aplicación esa que dijimos al principio, después si quieren revisarlo. Pero básicamente tenemos, bueno, los termistores, que sería esta parte que está acá. Acá tienen más o menos comparado según los rangos que cubre cada uno. Entonces tenemos los termistores, que se acuerdan que eran los primeros, que, bueno, son por ahí los más limitados, pero que hoy en día se usarían como patrón de transferencia. Eso me cubre más o menos menos 20. Esto está bueno para tener una idea rápida de dónde está cada uno, más allá de que cada uno después va a tener distintas velocidades también, ¿no? El termistor en general es bastante más lento, le sigue la termocupla y le sigue el diodo, ¿no? Esa es por ahí la especificación para ver, digamos, ¿en qué afecta qué tan rápido es? Bueno, como dijimos, seguir señales que varían muy rápido. Pero la especificación de eso suele ser lo que se llama el ancho de banda de video, creo que le llaman. Porque las frecuencias involucradas suelen estar en el rango de frecuencia de vídeo. Sería lo que es el ancho de banda del sensor. Digamos, si yo tomara la señal esta envolvente de potencia y sacara, no sé, la transformada de Fourier, tendría un rango de frecuencias en esa envolvente. Bueno, ese rango de frecuencias sería en el que va a tener que estar respondiendo en velocidad, o digamos la máxima frecuencia sería la máxima velocidad con la que va a tener que responder el sensor. Y la especificación relacionada con eso es lo que se llama el ancho de banda del sensor, que es lo que uno vería en una hoja de datos, ¿no? Que es el otro, por ahí el otro lado importante, aparte de lo que vemos acá, que es la potencia, ¿no? Y después hay otras cosas más accesorias, como es, por ejemplo, la robustez frente a descarga, electrostática, ese tipo de cosas. Pero bueno, los termistores cubren más o menos este rango. Después tenemos las termocuplas. Bueno, acá les repito un poco. Bueno, que con distintas familias yo podría llegar hasta esta zona. Digamos, según las series, tenemos la serie A, por ejemplo, que cubriría de acá hasta acá, la serie H de acá hasta acá, y la B ya llega más arriba. Fíjese que originalmente, si no tuviera que decir rápido, tendríamos de menos 30 hasta, hasta más 20 dB. Y agregándole algunas cosas, podríamos llegar hasta más 44. O sea, los termocuplas, si bien llegan más arriba que los de diodo, que fíjense que originalmente llegaban hasta acá, también se les solían, digamos, en su momento, se le agregaban también otras cosas para poder llegar más arriba. Bueno, y por ahí los más nuevos, que serían la tecnología más nueva, que serían basadas en diodos, de distintas tecnologías, que se acuerdan que hablamos, que sería bien la planar Doppler barrier. Bueno, originalmente dijimos que iba entre menos 70 dBm y menos 20, muy bueno acá, pero no tan bueno acá, unos 50 dB de rango dinámico. ¿Por qué? Porque a partir de esto empezaría a tener una curva lineal, no cuadrática. Entonces, esa desviación del comportamiento lineal, bueno, yo lo puedo llevar a más 20 dB, logrando un rango de 90 dB. Y bueno, eso lo puedo lograr o corrigiendo la desviación para cuando no son formas de onda muy complejas, o usando esta técnica de doble caminos que va conmutando por uno por otro según el rango. Y bueno, agregando alguna cosa más, puedo llegar hasta más o menos 44 dB. Esto es para mostrar que bueno, puede cubrir lo que cubrían los de termocupla, con la ventaja de que acá para abajo le agrega más todavía. Entonces, por eso es que, bueno, en definitiva hoy en día por ahí con
digamos, con toda la furia arrancaría de -70 y podría llegar hasta +40, o sea que ahí ya estaríamos teniendo unos 110 dB de rango dinámico. Entonces, bueno, esos serían un poco los rangos en que pueden trabajar en cuanto a potencia, ¿no? Después en las tablas ya de especificaciones, otro, como le decía, otro parámetro que nos puede interesar mucho, pero ya en el mismo, generalmente en el mismo sensor les dice para qué aplicaciones apunta. Digamos, otra cosa que nos puede interesar mucho es el ancho de banda, lo que dijimos recién, ¿no? Cómo tiene que responder de rápido. Como habíamos dicho al principio, a mí me puede interesar, por ejemplo, si tengo una señal multiplexada en el tiempo, me puede interesar medir la potencia de un solo slot. Entonces ahí tiene que ser bastante rápido, o ver, como decíamos hace un rato, ver cuál es la potencia de pico, ¿no? Bueno, ahí necesito sensores que reaccionen bastante rápido. Bueno, acá les puse un resumencito de algunas cosas importantes. Bueno, sí, el diodo sería la solución ideal para envolvente más compleja, de alta velocidad, formatos digitales, porque generalmente tienen un muy buen ancho de banda bueno, generalmente tienen un ancho de vídeo de más o menos 30 MHz, que se usan para lo que es modulaciones digitales más complejas, y otros test, como por ejemplo el test se llama el test de dos tonos, que bueno, básicamente para medir intermodulaciones, o señales, bueno, con, digamos, lo que decíamos hace un rato, valores pico muy altos, ¿no? Bueno, para lo que son señales tipo TDMA, también necesito señales, sensores con tiempo de subida. Esos serían por criterios, ¿no? Según lo que yo tenga que medir, ¿no? Bueno, habíamos visto en la forma de onda, una de las caracterizaciones era el sobreimpulso. Ahí también tengo que tener buenos tiempos de subida y bajada. Un criterio por ahí es que no sea mayor de 1/8 de los tiempos que yo necesito medir, el tiempo que tiene el propio sensor para que no me afecte. Y bueno, esto es lo que decíamos recién, la potencia promedio hoy en día es por ahí uno de los parámetros que me interesan, ¿no? La potencia promedio siempre entendamos que todos estos sensores son sensores de valor promedio si yo hablo de la portadora, ¿no? No sé, nunca voy a medir el valor instantáneo de la portadora. Y las tensiones que dice, bueno, potencia promedio, tensiones pico instantáneas, ya son más tensiones de envolvente, ¿no? Se refieren a envolvente. Digamos, todas estas tensiones que yo veo que varían muy rápido, no son las tensiones de la portadora. Yo siempre voy a estar midiendo el promedio de la portadora. Lo que va a cambiar es qué mido de la envolvente, si el promedio o ya empiezo a querer meterme en las variaciones. Bueno, bueno, y el último temita dentro de esto es lo que tiene que ver con cómo muestreo yo la potencia. Habíamos dicho que generalmente estos sensores no se conectan directamente al transmisor que yo quiero medir, sino que hay un elemento entre medio que hace el muestreo de eso, ¿no? Toma una porción de eso, eh, que es proporcional a la potencia que tengo, pero digamos, un valor mucho menor. Eso, en todo caso, esto lo vamos a terminar la clase que viene, así les muestro un poquito ahí las notas de aplicación. Esto, digamos, cortito, ya por ahí creo que lo vean mejor en algunas de las otras materias, digamos, desde el punto de vista teórico. Nosotros vamos a analizar qué nos interesa en cuanto a los parámetros, ¿no? Pero bueno, por ahí ahora para terminar un poco, cerrar un poco la parte esta de los sensores, esto lo vamos a revisar rápido la clase que viene, al inicio en todo caso.
Pero les quería comentar un poquito algunas de estas notas de aplicación. Bueno, acá ya terminan lo de los acopladores. Eh, pero bueno, básicamente acá, digo, en cuanto a la bibliografía, tienen, bueno, las notas estas de Keysight, que básicamente era la 641C, que hoy sería la parte 3. A ver si la tengo acá a mano para mostrar, para, digamos, que se ubiquen un poquito. Esta es la 1440. Sí, acá. Sí. Claro, bueno, acá, si miramos acá, esta sería la de donde estamos sacando la información esta, ¿no? Entonces acá, esto se lo muestro un poco porque por ahí en medio. Esto, digamos, tienen varias partes. Entonces, bueno, acá tienen unos que es más de historia, qué sé yo. Eh, esta es digamos, la parte 3 donde tenemos, digamos, esta parte, ¿no? Esto es lo que nos estamos basando para la teoría esta que vimos, ¿no? Tenemos un montón de cosas, nosotros sacamos por ahí lo más importante, ¿no? Esta en realidad, bueno, esta se me voy a fijar, en todo, creo que es me parece, sí, lo que estoy viendo acá es la 2, a ver. Sí, creo que es la 2 la que tiene esa. Bueno, ya voy a chequear acá, pero puse la 3 ahí, pero creo que la 3 sería más esta parte. La parte, digamos, esto para que vean un poquito acá lo que es RF, hay un montón de cosas para ver. Nosotros vemos por ahí lo básico. Los números por ahí hoy en día, digamos, estas notas son estas, digamos, esta es la nomenclatura. Quería ver si me entiendo, pero bueno, acá no sé si lo tengo a mano. 2215. Acá. Sí, esta. Sí, es esta la que sí, yo le voy a cambiar acá, es la parte 2 en realidad, la importante. Que es esta acá, que originalmente era la 1449.2, o digo, por ahí la van a encontrar también como 64.1C, que era la original. Pero bueno, hoy en día, esto por ahí, como HP fueron comprando otras empresas, lo pueden encontrar en distintas nomenclaturas. Hoy en día es Keysight, y lo que estamos siguiendo nosotros es esta, la parte 2. Entonces ahí tienen, este es un repaso de cuáles son las partes, y lo que nosotros, fíjense, la parte 1 habla de trazabilidad, historia, definiciones, qué sé yo. Esto creo que sacamos un poquito al principio cuando hablamos de las formas de onda. Esta es por ahí la que estamos viendo ahora. Y después fíjense que hay dos partes más que habla de la incertidumbre, cómo se calibran las normas, qué sé yo, eso no lo vemos. Y más lo que es, a ver, no me acuerdo, creo que habla más de lo que es la teoría de la medición RF y microondas. Pero bueno, a nosotros nos interesan más lo que son los sensores y la instrumentación. O no me acuerdo si por ahí sacamos algunos datos de esto, pero concentramos más que nada en esto.
Ven que acá tenemos lo que es termistores, termocuplas y diodos. Bueno, entonces eso sería un poco lo básico. Y después hay otras cosas que pues, le pegamos una mirada rápida para ver qué tenemos en cada uno. Este es el seminario parecido a lo que veíamos a lo que usamos para, ¿cómo se llama? Para analizador de espectro. Es como un seminario, son como es, diapositivas, ¿sí? Bueno, que tenemos todo lo que estuvimos viendo recién. Y acá una cosita, por ejemplo, que está buena, que tiene algunos ejemplos de instrumentos, acá me parece que está bueno. Tienen, por ejemplo, los que son los medidores de la serie P, y cuáles son las mediciones que pueden hacer con ese instrumento. Fíjense que estos eh, son instrumentos, ¿no? Y después acá tienen los sensores. Siempre van a ver como que les separa lo que son instrumentos y sensores, y después hay tablas que le dicen qué sensores pueden combinar con qué instrumentos. Entonces tienen estos instrumentos, les permiten, digamos, fíjense que el instrumento ya les está limitando un poco qué tipo de potencia pueden medir. Fíjense que esto acá como que va de más simple acá a más complejo, ¿no? Estos son los que veíamos recién, la serie PM, que son para mediciones promedios, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que el 4418, qué sé yo? Y fíjense que acá ustedes le pueden conectar, les pone como ejemplo acá, que ustedes le pueden conectar distintos sensores, ¿no? Este, por ejemplo, es doble, ¿ven? Tienen las dos entradas de RF, tienen una salida para calibración. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo al inicio siempre conecto esto, acá la entrada, esto me da un valor estándar, y yo acá calibro, que son 0 dBm. Y después empiezo a medir, pero fíjese que acá me da el número. Después tengo otros, como estos, que ya me empiezan a dar más una forma de onda. Esto no me acuerdo si me muestra la forma de onda. Sí, ven que ya me muestra algo más tipo osciloscopio, digamos, donde si yo le conecto el sensor que me siga la velocidad, me puede medir valores pico, promedio, una relación entre pico a promedio, puedo hacer disparos, qué sé yo. Acá tengo unos ejemplos de los instrumentos. Y ya después estos son un poco más elaborados, que bueno, ya, básicamente esta forma, fíjense, esta forma uno lo mira acá como si fuera un osciloscopio, pero en realidad es la tensión que me está mandando el sensor, no es que yo mido la tensión de RF, sino que siempre está entre medio del sensor. Entonces yo lo que vea acá va a ser cómo varía la envolvente, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué es la envolvente? Porque el sensor está ahí entre medio traduciéndome siempre, ¿no? Y este tiene ancho de video de hasta 30 megas. Y después acá tenemos lo que son los sensores. Entonces tengo, qué sé yo, la serie 8480, que pueden ser a diodo o a termocupla. Después la serie E, que son a diodos, con los anchos de video. Fíjense, esto me dice cuánto puede seguir a la envolvente. Y la serie esta, que por ahí ya serían más nuevos, que son a diodo, ¿no? Entonces tengo, bueno, los rangos de frecuencia, fíjense, también otra especificación, hasta cuántos gigahertz puede trabajar, ¿no? Bueno, esas dos partecitas me parecen tan buenas para mirar un poco algunos casos. Eso es este. Y después, bueno, hay otra que está buena, y ya con esto por hoy cerramos, y les mostré un pasito más la clase que viene, que es una guía de selección. Bueno, hay otra, esta por ahí la revisamos un poquito la clase que viene. En este sería un tipo de tablas. Esta es ya bien actual. Hoy en día ya lo vamos a revisar así rápidamente. Vienen muchos que directamente con interfaz USB. Entonces tiene el sensor, y de este lado tiene, bueno, digitaliza la señal, digamos, tendrá un micro que me implementa la interfaz USB, y voy directamente a una PC, ¿no? O sea, lo puedo llevar a un instrumento o lo puedo llevar a una PC. Esto me posibilita también hacer mediciones remotas. Yo puedo dejar esto conectado en una torre, le meto un adaptador para una red LAN, y lo estoy monitoreando
a través de una red siempre, ¿no? O sea que me da mucha flexibilidad. Después vienen otros que digamos, me permiten hacer mediciones en forma portátil, digamos, es bastante flexible. Y de vuelta, ven que acá me dice, bueno, en este caso según la aplicación, cuáles son los anchos de banda que voy a necesitar. Fíjense que para LTE Advanced, que por ahí es la última generación de LTE, vamos a llegar a necesitar ancho de banda bastante alto, ¿no? Para lo que es LTE común, hasta 20 megas. Y bueno, para distintas tecnologías, ¿cuáles serían valores normales de variación de envolvente, ¿no? Y acá esto está bueno, porque acá ustedes tienen una sola tabla. Fíjense de vuelta, acá tengo todos los que son basados en termocupla, acá creo que no salen ya los de, no sé si están los de, ¿cómo se llama? Los de termistor, pero están los de termocupla y los de diodo, ¿eh? La serie 8480, o sea, acá ustedes pueden ir según el nivel de potencia, bueno, y si necesitan medir pico o promedio, pueden elegir el sensor que necesiten, ¿no? Bueno, y acá lo que les dice es cómo se pueden combinar sensores con instrumentos, ¿no? O sea que hay bastante variedad. Bueno, y ya en todo caso la clase que viene les voy a mostrar hay un parcito más ahí para ir un poco más a lo que uno usaría en la realidad si tuviera que, digamos, uno tiene que tener la base de lo que vemos acá en la teoría, pero después como que si uno va a usarlo, ya iría a una de estas notas de aplicación. Bueno, la otra que está buena, que la vamos a revisar la clase que viene, es esta, que es una guía de selección. Entonces, también les da un pantallazo de, que es esta que está acá, que les da un pantallazo también. Por ejemplo, acá tienen una tabla, está un poquito más vieja. Por ahí hay información que se solapa, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, tienen los medidores, los sensores, y le va poniendo cuál puede combinar con cuál. Y bueno, después acá está bueno porque les hace un repasito rápido de las tecnologías y para qué sirve cada una, y en qué se destaca cada una. Está bastante bueno. Así que bueno, esas son un poco las que, digamos, todas se consiguen en internet, por ahí lo que hay que tener cuidado con ver el código, porque eso ha ido variando a medida que cambió la empresa, le fueron poniendo distintos nombres. Pero bueno, serían estas tres básicas. Y esto, bueno, esto no lo vamos a ver, son un poco más las ejemplos de especificaciones de los sensores y de los instrumentos. Bueno, bueno, entonces la clase que viene vamos a, no sé qué, más ya me voy a fijar, no sé qué viene ahora. Miro rápido y ya los libero, ¿no? Bueno, en principio vamos a terminar con lo que es potencia y arrancaríamos con lo que es sintetizador. Este tema está bastante bueno porque no es solamente de mediciones, sino que les sirve por ahí para implementar, digamos, en cualquier lugar donde ustedes necesiten un oscilador, tanto sea, bueno, con una salida eh, rectangular como con senoidal, según el caso, veamos un repasito de cuáles son las tecnologías que hay hoy en día para hacer eso. Y también hay una parte que es del PLL, que no nos vamos a la profundidad de aplicada 3, pero vemos un poco cuáles son las. Digamos, apunta mucho a cuando yo necesito una señal, en el caso de medida, cuando necesito una señal senoidal muy pura para hacer algún tipo de ensayo, digamos, como excitación, por ejemplo, para medir distorsión, por ejemplo. Bueno, cuáles son las tecnologías que tengo disponibles y qué ventajas y desventajas tiene cada una, ¿no? Así que bueno, eso sería con lo que arrancaríamos la clase que viene. No sé si querían consultarme algo. Bueno.